En los últimos años hemos visto cómo se ha retomado el interés sobre la obra marxista y sobre la teoría y la praxis del método marxista. Desde la crisis, sobre todo de la crisis económica, y a partir de los años 2009, 2010, 2011, vimos cómo también proliferaron obras de carácter literario, películas, y poco a poco parecía que estaba resurgiendo un interés por la obra de Marx. En ese sentido, y atendiendo a distintas organizaciones que ahora mismo están tratando de dar un poquito de luz en medio de este interés, vamos a hablar con José Antonio Gida, de la Asociación Cultural Volver a Marx en el Estado español, y con Sergio Mario Guili, de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva en Argentina. De entrada, bienvenidos y muchas gracias por atendernos. Y me gustaría, desde la Escuela Latinoamericana de Formación, saber un poco, que además es el proyecto que lleva más recorrido, cómo surge, cuáles son vuestros, qué os motivó a sacar adelante este proyecto y sobre todo cómo lo desarrolláis. Bien, Carmen, te cuento que yo en lo personal pude estar en una gran escuela de formación, que fue la Escuela Superior de Cuadros de la Juventud de la Juventud Libre Alemana en la República Democrática Alemana en el 86-87, donde era un internado, una escuela muy linda en medio de un bosque donde realmente te hacían estudiar y mucho, ¿no? Había una actitud en ese sentido muy firme y el pueblo alemán nos recibió muy bien y hemos podido ver ahí en la República Democrática Alemana lo que era un país con plena ocupación, con industria pesada, un país liberado de las garras del imperialismo y donde no había, pero un solo pobre, una sola vivienda precaria. Eso lo viví yo y pleno consumo. La amabilidad del pueblo alemán, por cierto, y la formación política ideológica fuerte que nos dieron ahí, sobre todo basada en los clásicos. Así es como, bueno, terminé mi carrera de psicólogo y siempre busqué de alguna manera u otra contactarme con esa vinculación entre la psicología y el marxismo que es profundamente promisoria, ¿no? Para el desarrollo de la psicología y para el desarrollo del marxismo. Escribí un libro, Hombre Nuevo, Mujer Nueva, luego escribí otro sobre el tema de la relación entre el marxismo y la teoría del caos y de la complejidad. Y bueno, en una visita que hicimos a Venezuela nos pidieron que vayamos 6 meses a dar formación política e ideológica en aquel país. Ahí conocimos a gente muy interesante, entre ellos uno de los entrañables amigos que llevo en el corazón, el señor José Antonio Ejido, un ejemplo para mí, un cuadro cabal en toda la medida de la cual se puede plantear eso. Y a la vuelta de esa experiencia de 6 meses nos planteamos con un conjunto de compañeros con los cuales veníamos construyendo en política, infructuosamente, ¿no? Como se hacen estas experiencias de base, tratando de hacer algo, que teníamos que poner un fuerte énfasis en lo ideológico para poder construir en lo político. Así es como definimos la necesidad de sistematizar fuertemente una estructura formativa y empiezan a hacer la idea de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, donde, bueno, empezamos a hacer los cursos totalmente gratuitos y a partir de ahí definimos que teníamos que hacer una asociación civil, así lo hicimos, para poder en algún momento generar convenios con universidades, con estados o presentar proyectos. Lentamente la escuela fue creciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí en el sur del conurbano, y digamos que a esta altura, por lo menos para un sector de la militancia clasista, revolucionario y honesto, se va transformando lentamente en una referencia, ¿no? Así que bueno, en esta última etapa nos vemos complacidos con la invitación de la Asociación Volver a Marx y de la persona de José Antonio Ejido en poder hacer un trabajo conjunto, lo cual para nosotros es un salto cualitativo, la posibilidad de internacionalizar la formación política e ideológica del marxismo-leninismo. Muchas gracias, Sergio. Y ahora, José Antonio, por favor, ¿nos podías hablar un poco sobre cómo surge, en qué contexto además ha surgido y qué busca la Asociación Cultural Volver a Marx? Mira, lo primero también decir que agradecemos mucho la posición que tiene de hermano mayor la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, ¿no? Porque nos conocimos además en una gran escuela en la que se convirtió la Venezuela bolivariana del año 2014, 2013,
en la que hay que decir, haciendo un pequeño paréntesis, aunque no me hayas preguntado, voy a ser breve, que luchamos contra un desbarajuste ideológico probablemente necesario, probablemente inevitable, vistas las circunstancias del país y del mundo, ¿no? Con el mérito que tiene haber lanzado un proceso de liberación nacional, una revolución nacional y democrática, como le llamaba Mao a lo que hizo en China, lo que hizo en Venezuela tiene esas características, pero en medio de, digamos, un gran desorden ideológico. Entonces, Sergio Mario Guili tuvo un gran aporte para ordenar un poco, ¿no?, la formación ideológica, incluso la formación moral, porque él desarrollaba una divulgación fundamental del marxismo real en un medio del desorden. Quizás podemos hablar más adelante de Venezuela, porque también yo creo que la formación ayuda al milagro que Venezuela esté resistiendo, ¿no? Pero además, Sergio Mario Guili y la escuela hace una cosa que en España es útil, y es una formación también moral ideológica, porque yo recuerdo la influencia o la importancia que él le da al desprendimiento del ego como característica principal de la militancia revolucionaria, ¿no? Al caer el socialismo no solamente hay un naufragio ideológico, sino moral. Y el capitalismo nos disuelve en nuestros egos pequeños, mezquinos y miserables. Entonces Sergio nos da instrumentos teórico-políticos, pero nos da también unas referencias morales, ¿no?, que no las tenemos que pedir solamente a los pastores, a los sacerdotes, a los mulás, a los muftis, sino que también, aunque tengo un amigo en Venezuela que muy ateo, de los pocos ateos venezolanos que se molesta cuando dice que el marxismo tiene una espiritualidad, pero hay que decir que tiene una espiritualidad y tiene una moral. Bueno, cierro el paréntesis, pido disculpas y decir fácilmente, las circunstancias son, en un momento desconocido de la humanidad en toda su existencia, como una pandemia descomunal. Yo creo que Estados Unidos, que se estaba riendo, su clase criminal dirigente se reía hace poco tiempo, y yo creo que llevan 20.000 muertos y creo que 2.000 muertos al día. Es el momento en el que las masas y mucha gente vuelve a plantearse una alternativa, porque se da cuenta que el sistema capitalista en su fase esta reaccionaria pues no conduce a nada. No es que ningún laboratorio, en mi opinión, ya veremos qué indicios aparecen, pero no creo que ningún laboratorio haya producido esta pandemia, pero sí lo que se llama la globalización, de la que ya hablaba Carlos Marx en el manifiesto del Partido Comunista. Y no es casual que sean los países socialistas que siguen existiendo siendo socialistas. No le incluyo a nuestra querida Venezuela, que tiene como horizonte el socialismo y que llegará al socialismo. Son las que mejor protegen la salud, la vida, la población más vulnerable, etc. Entonces, para mucha gente se caen las certidumbres capitalistas, corrompidas, inmorales, y vuelve a aparecer la necesidad de la doctrina, de la ciencia, de la filosofía científica, del tesoro que yo creo que la humanidad todavía no ha asimilado bien, del socialismo científico, sobre todo mirando los últimos 30 años. Y en ese momento surge la idea de lanzarnos a una formación, aprovechando que estamos como 3.000 millones de personas, algunos millones hablan castellano, que es nuestra patria lingüística común, al menos la mía, y ahí estamos, tratando de volver a las fuentes, sabiendo que el panorama en España yo creo que puede ser una economía más solvente, porque ya es una economía depredadora imperialista, pero yo creo que es un país ideológicamente más atrasado que la Argentina. Yo creo que incluso hablar en España de volver a Marx es irreal. Hay que ir a Marx, porque ha habido pocas oportunidades en el siglo XX, ninguna en el siglo XIX y casi ninguna en el siglo XXI, de consolidar
un pensamiento racional, ontológico, como dicen los filósofos, moral, científico, anclado sólidamente en el marxismo. Y por eso ha crecido esta excrescencia posmoderna, que me perdonen sus militantes, que se llama Podemos, que está condenada a ser una frustración. Pero claro, una frustración que es una necesidad social ante el nivel de agresividad de una ultraderecha que no sé, que detesta todavía la revolución liberal, detesta el siglo de las luces, detesta la ilustración, detesta el protestantismo, detesta el politeísmo, detesta todo lo que no sea su versión literalmente inquisitorial, con el agravante de que es una derecha plegada al imperialismo norteamericano, que es el más feroz también que ha conocido la humanidad. De manera que podemos decir que estamos yendo al marxismo, tratando de ir con otros compañeros. Para eso pensamos que una herramienta buena es una asociación unitaria, fraternal, donde no nos hagamos daño, porque siempre la gente de izquierdas aquí es cainita, solemos tender a machacar a los más cercanos, a despreciarlos. A mí me hacen la vida imposible en el País Vasco, te digo, me tienen completamente aislado, y yo pasaré el resto de mi vida denunciando las condiciones de venganza y de aislamiento, pero así descubrimos que en las Españas, con ese, hay mucha gente buena, también en Euskadi, y mucha gente que nos hemos unido en pos de ir al marxismo en características precarias, pero a la vez maravillosas, que da esta tecnología. Ahora estamos hablando con Sergio Mario, yo creo que a 10.000 kilómetros, en Lanús, contigo por lo menos a 1.000 kilómetros. Bueno, una cosa maravillosa, ¿no? Sabiendo que esto tiene ventajas, pero tiene límites también, ¿no? No podemos hacer un seminario como el que hicimos, no sé si te acuerdas, en Barinitas, ¿no? ¿Te acuerdas allí donde había 200 camaradas maravillosos? Era un centro de inseminación animal, ¿eh? Y yo dije, ¿ustedes han oído hablar de el libro de Lenin sobre la fase superior? Y un camarada en primera línea me dijo, ¿usted está hablando de este libro? No sé si te acuerdas, yo no bajé y le di un abrazo a ese camarada porque me iban a decir marico, seguramente, ¿no? Pero bueno, estas son otras condiciones, y la gente, yo creo que hay un deseo, hay un hambre y una sed y un apetito de volver a este universo, vamos a decir, como decía Chávez, de amor, que es el marxismo. Y perdón si me he alargado mucho, discúlpame, director de la comuna. Bueno, vamos a pasar a una parte un poquito más de tertulia. Ya nos hemos presentado y bueno, sabemos que incluso dentro de las academias hemos visto cómo se ha aceptado una parte del marxismo que digamos es la parte de análisis. Se ha aceptado siempre como un buen análisis, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, y en el mejor de los casos como la mejor forma de analizar la realidad social. Pero no hay que olvidar que el propio Marx decía que su filosofía era para la transformación. En ese sentido, ¿cuál es la vigencia actual del método marxista para la transformación del estado actual de las cosas hoy, en el siglo XXI? Vamos a comenzar con Sergio, que Guido habló antes para... Bien, mirá, en principio hay una cuestión bastante paradojal, ¿no? Vos ves todas las revoluciones que triunfaron en el mundo y todas estuvieron vinculadas de una forma u otra con el marxismo-leninismo, ¿sí? Pero se vive decretando la muerte del marxismo-leninismo a cada paso. Crecen como hongos después de la lluvia intelectuales que nos explican que el marxismo-leninismo está perimido y que la nueva ideología para la revolución es tal o cual. Nunca hay una transformación social basada en esas nuevas teorías, y esas nuevas teorías generalmente son difundidas por los centros del pensamiento burgués. La vigencia del marxismo-leninismo para construir revoluciones es total, lo demuestra Cuba revolucionaria, Vietnam, lo demuestra China, lo demuestra Corea del Norte. Es un basamento moral, espiritual, ideológico, político, muy nuevo en la humanidad. Si pensamos que en 1845 Marx
escribe las tesis sobre Feuerbach de 1845 hasta ahora, es muy poco tiempo en términos de la humanidad y la transformación que ha generado el marxismo ha sido inmensa. Por cierto que todavía nos queda mucho por aprender. Cuando un pueblo toma el poder, como por ejemplo pasa también en Venezuela, tiene que aprender muchas cosas nuevas. No es una nueva casta, una casta dominante diferente que toma el gobierno, el poder. El pueblo no está acostumbrado a gobernar y cuando lo hace comete errores. En esos errores muchas veces nuestras ansiedades revolucionarias se ven tensionadas. Pero así es como se hacen las revoluciones, con todo un pueblo que aprende a autogobernarse y lo hace eficazmente de la mano del marxismo-leninismo, ¿no? Entonces, contrastando con todas las otras teorías que han aparecido, las novedades que aparecen cada década, rutilantes en el firmamento, vemos que el marxismo-leninismo es como un viento que sopla desde el fondo de la historia y que nos promete muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque el marxismo-leninismo es una ciencia en construcción y aún no ha dado ni el 1% de las potencialidades que tiene como pensamiento para la humanidad. Entonces, creo que estamos en una buena época para empezar a retomar ese hilo y por eso me parece, voy a insistir, ¿no? Me parece que esto que estamos formando entre las dos escuelas es algo muy, pero muy promisorio, ¿no? ¿Desea añadir algo más, José Antonio? La idea tan hermosa de Sergio cuando dice que hemos visto los dos el marxismo-leninismo enraizándose en las masas venezolanas, por supuesto, con su correspondiente bagaje cultural, patriótico y religioso, lo cual es verdad que el eurocentrismo no lo entiende mucho, pero lo debe de entender, porque cada pueblo tiene sus características culturales y hemos visto que se convierte en una realidad ideológica viva, en continua renovación, en continuo desarrollo, en autorreflexión. Yo no estaba aquí en el famoso 15M, vamos a ver si el siguiente 15M que desaten las masas españolas, obreras, campesinas, estudiantes, empleadas, jubiladas, mujeres, funcionarios, haya mejores condiciones ideológicas, ¿no? Para que se viva, ¿no?, la experiencia tan grata de un marxismo-leninismo que la burguesía y sus plumíferos decreta muerto, pero que renace como una fuerza viva, vital, apasionada, creciente, contradictoria, en cambio, en creación, cuando se producen grandes crisis y cuando la humanidad y las masas humildes se plantean soluciones a los problemas dramáticos de la vida, sabiendo que es cierto lo que decía Fidel, que este sistema de las clases dominantes pues conducen al exterminio, es exterminista en estos momentos el imperialismo, ¿no? Entonces el marxismo-leninismo va acompañado al deseo de vida, de victoria, y nada más, eso es lo que quiero añadir. Pues seguimos contigo y una pregunta que yo creo que también saber por qué hubo un momento de crisis y de tensión y cómo afectó entonces a la teoría y a la praxis del marxismo la caída, o sea, y al movimiento comunista internacional, la caída del bloque soviético, de la Unión Soviética. ¿A mí o a Sergio? Esa para ti, porque tengo otra guardada para Sergio. Te diré que yo entré en la universidad el año en que había caído ya la Unión Soviética y dije humildemente para mis adentros: de acuerdo, universidad burguesa pública, convénzame, estoy dispuesto a entender que mis sueños y mi adhesión al socialismo fue un fracaso infantil. Demuéstreme que su sistema es mejor. Convénzame, deme argumentos y deme experiencia. Bueno, han pasado 30 años y han demostrado que son la mierda que uno suponía, ¿sí? Entonces, en la dialéctica de un socialismo que desapareció, que fue derrocado de manera contrarrevolucionaria, lo cual no significa fracaso, porque la Comuna de París yo creo que duró 2 meses, ¿no? La Unión Soviética duró 75 años, de manera, fíjate, Comuna de París, 20.000 muertos y 2 meses, Unión Soviética, 75 años, solo su país, y un cambio
en el mundo entero, de manera que el balance no está tan mal, pero en su ausencia y en su comparación con lo que aparentemente triunfó, se observa su luz, su victoria, su éxito. Es como se habla en astronomía de aquellas galaxias y aquellos astros solares o similares que después de haber muerto nos siguen inundando con su calor y nos dan vida. A la Unión Soviética le pasa eso porque no es pasado. Esa experiencia yo creo que está absolutamente preñada de futuro. Lo que pasa es que, me decía un compañero de nuestra asociación, David, que hoy mismo, el problema no es la crisis del marxismo, el problema es que muchos marxistas o aparentes marxistas claudicaron, se dejaron impresionar, capitularon, se rindieron. Ahí estuvo el problema, ¿no? La derrota y la rendición de gente que ya venía desmoralizándose con varias, digamos, desviaciones ideológicas, el eurocomunismo, el trotskismo, la socialdemocracia, etcétera, etcétera. Esa gente aprovechó las oportunidades que le dio la contrarrevolución para apartarse definitivamente del marxismo. Y eso ha construido lo que se llama el neoliberalismo, y este balance que hay que hacer de estos 30 años, que es profundamente desastroso para la historia de la humanidad. Y aquí nos tienen los victoriosos, ganadores, nos tienen a 3.000 millones encerraditos, ¿no? Porque no sabemos si nuestra especie desaparecerá, como amenazaba o como advertía Fidel Castro, ¿no? Pues en relación, dentro de todas esas corrientes contrarrevolucionarias y de cuáles han sido los principales debates políticos que se han dado también dentro de las fuerzas de izquierda, o sobre todo incluso dentro de las fuerzas de izquierda, incluso de algunos partidos, organizaciones que se decían marxistas-leninistas, está la cuestión del posmodernismo, que siempre está por ahí. Y Sergio, como experto en el tema, y también para ver si nos centramos un poco, porque muchas veces hablamos todos mucho del posmodernismo y sin saber exactamente qué es. O sea, eso cómo surge, en qué se basa un poco, así también dentro de las capacidades que tenemos. Sé que eso daría para mucho más, pero un poco explicar qué es y sobre todo cuáles son las peculiaridades que tiene, los elementos que pueden hacer distinguir cómo incide esto dentro de nuestra propia ideología. Intentaré ser breve, sabiendo que voy a fracasar estrepitosamente. Digamos que a partir de la victoria de las fuerzas populares en la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo se planteó claramente que había que frenar la influencia ideológica del marxismo en Occidente. Así creó, en primer término, la llamada Escuela de Frankfurt, ¿sí? A ver, Eber Marcuse era un cuadro de la inteligencia exterior norteamericana, previa a la CIA, la OSS, y bueno, y sin embargo, la influencia marxista seguía y así sale ese grano, ese dolor de muela, digamos así, que significó Jean-Paul Sartre en Francia. Albert Camus intentó ser el contendiente, pero no estaba a la altura de Sartre. Y entonces empezaron a aparecer en Francia toda una línea de teóricos que presentaron un frente amplio teórico, un amplio frente teórico que tuvo por un lado a Foucault, Lévi-Strauss, Lacan, Barthes, diversos pensadores que se incluyeron dentro de lo que se llamó el estructuralismo francés, que presentaron un franco debate contra Sartre. Digamos que básicamente el posmodernismo entonces es el nombre que lleva el actual asalto a la razón. Son irracionalistas, consideran que la verdad no existe y que como tal los grandes relatos, a saber, el marxismo, ha quedado fuera de la historia y que por lo tanto solamente tenemos que hacer microresistencias por luchas sectoriales y no la lucha por el poder y la lucha por el gobierno popular, porque eso no existe, porque en realidad tampoco existe la empatía, ni siquiera para Lacan existe la relación sexual con una persona, sino que vos estás con las imágenes que tenés de esa persona, dice Lacan. Destruyen la idea de empatía, destruyen la idea de solidaridad, la interpretan y en la base
de esa interpretación está el psicoanálisis. El núcleo duro del posmodernismo es el psicoanálisis y su concepción del inconsciente como una barrera imposible de salvar en términos de conocer la realidad objetiva. Digamos que entonces el posmodernismo cabalgó sobre las propias debilidades de los marxistas. Durante todo el siglo XX tuvimos que desarrollar nuestra formación perseguidos, torturados, asesinados, bajo la constante presión de la burguesía. Yo tengo acá libros que han sido enterrados y desenterrados cuando terminó la dictadura. En Argentina, en 1966 estuvo la Noche de los Bastones Largos, donde la policía en doble fila golpeó a bastonazos a nuestros principales científicos para que se vayan de la Universidad de Buenos Aires, y en los 70 tuvimos esa sangría brutal que fue la dictadura cívico-militar, ¿sí? Donde desaparecieron, asesinaron a 30.000 camaradas, luchadores, pensadores, y así es como en 1984 yo tuve la posibilidad de ver cómo surge en la Facultad de Psicología el posmodernismo. Digamos que el posmodernismo se presenta de izquierda, pero en realidad es de derecha, y como decía, cabalga sobre el hecho de que los propios marxistas tomaron al psicoanálisis como la concepción del ser humano propia, siendo que el psicoanálisis parte de la idea de unas pulsiones que tenemos, eróticas y tanáticas, y que esas pulsiones son inamovibles. Mientras que la historia entonces es como un telón de fondo de esas pulsiones. Por hoy, con esta idea, lo que hace es naturalizar el psiquismo que genera la sociedad burguesa, la sociedad de vida en clase, como si fuera un psiquismo eterno. Y más específicamente el de las clases medias, y más específicamente el de las clases medias urbanas de su época, en Viena, ¿sí? Esa naturalización es muy funcional para el capitalismo. Viendo esto, la burguesía entendió claramente que por ahí es donde iba a tener que desarticular el marxismo. Por supuesto que la psicología soviética, la psicología basada en el marxismo, Vygotsky, llega a Occidente recién en 1962, cuando el psicoanálisis ya había ocupado un fuerte espacio entre los marxistas como la concepción del ser humano. Por supuesto que también hay en otros planos donde el marxismo tiene que desarrollarse, y hoy la ciencia demuestra y avala una cantidad de postulados del marxismo de una manera muy fuerte, la teoría del caos y la teoría de la complejidad. Digamos que en ese sentido, uno de los elementos fuertes que tuvo el posmodernismo es intentar fracturar a la sociedad y a la subjetividad de la naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente los marxistas vemos que si hay una evolución desde la naturaleza, desde la primera célula hasta los animales multicelulares, de ahí a los animales sociales, de ahí a los seres humanos, esta idea es muy fuerte. Si hasta acá evolucionamos, vamos a seguir evolucionando. El posmodernismo, con el psicoanálisis, es muy firme en tratar de establecer una fractura entre lo que ellos llaman el mundo simbólico y el mundo social y el mundo natural. No existe esa fractura, si bien hay un salto cualitativo, hay leyes que que se comparten de la naturaleza de los seres humanos. Venimos, ¿sí? Los seres humanos y las sociedades vienen de la naturaleza y somos precisamente parte de esa naturaleza, y esa división con la naturaleza tenemos que tratar de ir superándola, ¿sí? Ahora, el hecho de que haya leyes de la sociedad, leyes que determinan el devenir histórico, no quita ni un ápice la idea de que es la voluntad de los seres humanos, la voluntad de los militantes, la voluntad de construcción la que hace que las revoluciones se desarrollen. Y esto también porque una de las variables del posmodernismo, si bien Foucault, por ejemplo, como variable del posmodernismo, habla de que las estructuras del saber-poder hacen que el ser humano desaparezca, hay otra variable posmoderna que es más espiritualista, que plantea y se vende como marxista, que nos plantea un subjetivismo a rajatabla donde no existirían las leyes del materialismo histórico, porque eso sería atentar contra la idea de la voluntad personal. Traté de ser muy somero, pero bueno, esta es básicamente la idea de cuál es el rol del posmodernismo, por qué la derecha lo desarrolló en todo el mundo, lo desplegó en todo el mundo como estrategia contrarrevolucionaria, y por eso, si bien con militantes que asuman posiciones posmodernas podemos trabajar en lo político, en lo ideológico tenemos que ser muy firmes a la hora del debate. Pues muchas gracias, porque además creo que ha quedado bastante claro, dada la complejidad del asunto, y que efectivamente esto da para desarrollar muchos libros y muchos programas y muchas cosas, ¿no? Ahora, en relación también un poco, porque estamos viendo se rompen los grandes relatos, se va al micro relato.
Y hay que tener en cuenta que el marxismo aplica un análisis concreto sobre la realidad concreta, algo que a veces dentro de toda esta contaminación ha supuesto aislar por completo las distintas luchas y aislar a los distintos pueblos del mundo como si no fueran parte de una estructura mayor. En ese sentido, ¿cómo se puede explicar el carácter universal del método marxista sin obviar, por supuesto, que hay que hacer un análisis concreto de la realidad concreta y esas peculiaridades? Para José Antonio. Mira, Carlos Marx y Engels descubren la ley de evolución de la especie humana, ¿no? Pero además, Carlos Marx lo que hace es concentrarse en desentrañar el funcionamiento interno del capitalismo, que es el modo de producción que él tiene delante, ¿no? Él no se dedica a investigar la comunidad primitiva, el feudalismo, el esclavismo. Eso lo han desarrollado los historiadores marxistas con mucho provecho y ahora se sabe mucho. Pero la preocupación de Carlos Marx, respaldado siempre por Engels, pero con una relativa división de trabajo, es aplicando sus trabajos previos y sus descubrimientos del materialismo histórico y el materialismo dialéctico, desentrañar el capitalismo. Entonces, ¿qué ha pasado con el capitalismo, sobre todo en estos últimos 30 años, que se ha convertido en el modo de producción dominante y en la formación económica y social dominante en el mundo, hasta el punto de que el éxito del socialismo chino, sin dejar de ser socialismo, ha sido adaptarse provechosamente, aprovechando las dinámicas a su favor creadas por un capitalismo que en su momento agredió salvajemente al pueblo chino, ¿no? Eso no le quita fuerza, ni vigencia, ni vigor al materialismo histórico, ni al Capital, ni a los Grundrisse, que es la obra preparatoria del Capital, ni a la obra de Marx sobre la contribución a la crítica de la economía política, sino que sorprendentemente le da más importancia, más vigor, casi que cuando se redactó, porque la ley de la disminución de la tasa de crecimiento del beneficio se establece como la ley que va generando periódicamente crisis capitalistas que el sistema es totalmente incapaz de corregir. ¿Quién da las claves para explicar la sucesión inevitable de las crisis económicas de sobreproducción? Es Marx y es Engels, ¿no? ¿Y quién va a dar la solución? Marx y Engels, cuando en obras sucesivas lo que hacen es enfatizar la importancia de que la sociedad domine la economía de una manera planificada y de una manera colectiva, que es lo que está haciendo China Popular. ¿Por qué China Popular consigue derrotar la pandemia del coronavirus? Porque el partido, apoyado por la clase obrera y con su brazo armado, el Ejército Popular, y con su organización política, que es la dictadura democrática del pueblo, se decidió detener toda actividad económica y así evitar, aunque no se conozca una vacuna y no se conozca de momento la manera médico-sanitaria de derrotar el virus, se sabe que hay un contagio. Cuando se separa a la población de toda posibilidad de contagio, suspendiendo la economía, se detiene y se frena y se derrota la pandemia. Eso demuestra que también para salvar la vida humana, la planificación económica que plantea hasta el cansancio, no ya Stalin ni el Gosplan, sino Marx y Engels desde los fundamentos del comunismo, la necesidad de la planificación económica. O sea, no sé cuántas veces y con cuántos ejemplos se puede recordar y ratificar la actualidad, vamos a decir, escandalosa y rabiosa, me faltan adverbios, de los principios fundamentales del marxismo y que es el marxismo de nuestros días, el marxismo-leninismo, sin entender que estamos en el capitalismo imperialista dominante, que no es el único capitalismo que existe, pero sí el dominante. No se entiende tampoco el mundo en el que vivimos. De manera que estudiar Marx y Lenin es entender simplemente el mundo en el que vivimos, nuestra vida cotidiana.
en el terreno de las teorías que se enfrentan ahora mismo a nivel político con el marxismo, sobre todo en Latinoamérica, hay una corriente que es la decolonialidad. Y quería preguntarle a Sergio, que es argentino y que por lo tanto puede responder con más autoridad que desde aquí, creo yo. ¿Es el marxismo un método europeo sin desarrollo propio en Latinoamérica? Y por otra parte, ¿necesitarían los pueblos americanos apartarse del marxismo para su total emancipación colonial? Sí, esto es uno de los temas nucleares en este momento porque es la estrella fugaz de la década, creo yo, la decolonialidad. Digamos primero que la palabra decolonial viene de la palabra de construcción de Jacques Derrida, ¿sí? Una categoría de Derrida, que al igual que Foucault y al igual que todos los posmodernos, es un relativista y nunca tiene una praxis revolucionaria, ¿no? Pero, sin embargo, los decoloniales se plantean que el marxismo ha constituido un epistemicidio de los diversos epístemes surgidas en Latinoamérica y que por lo tanto se debe correr para dejar que la voz de los latinoamericanos se desarrolle. Nosotros decimos muy por el contrario, que el marxismo ha promovido la voz de los pueblos latinoamericanos. Sin ir más lejos, los marxistas que han aportado a la cultura, por ejemplo, en Argentina, Atahualpa Yupanqui, conocido folclorista, Mercedes Sosa, otra conocida folclorista, Pugliese, uno de los más grandes cultores del tango, poetas como González Tuñón, es decir, el marxismo ha amplificado a los pueblos latinoamericanos y los que han hecho el epistemicidio en todo caso han sido quienes conquistaron y después las oligarquías vernáculas. Hablar de que Ho Chi Minh o bien el Che Guevara o bien Mao Zedong son personajes relacionados con una colonización eurocentrista, es un absurdo que se cae por sí mismo. Digamos que estas escuelas decoloniales generalmente tienen el aval de instituciones de la burguesía y se mueven con un dinero importante de la burguesía. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, el señor Boaventura de Sousa Santos tiene el aval de la cooperación europea, ¿sí? Y ese que nos enseña cómo tenemos que ser los latinoamericanos, porque nosotros no sabemos ser latinoamericanos, Boaventura nos va a enseñar. Es así que Boaventura juega un rol diversionista, digo, en este caso, ¿no? Contraponiendo el ser de los pueblos contra el hecho de la alfabetización política que brinda el marxismo-leninismo. Digamos, estos son grandes servicios a la burguesía. En Venezuela, con José Antonio lo hemos podido ver, cómo tienen sus redes, cómo están económicamente bien pagadas esas redes. Digo, pero fundamentalmente, más allá de ese tema, lo que tenemos que decir es que sí, que los pueblos tienen que transformarse y tienen que transformarse en base a una doctrina racionalmente desarrollada, como es el marxismo-leninismo. Por cierto que dentro de esta teoría de la decolonialidad hay algo muy parecido a aquello de Heidegger, el Dasein, que hablaba dentro de su filosofía. Heidegger fue un afiliado con carnecito al partido nazi. Entonces decía que él estaba afiliado al partido nazi porque quería sostener el Dasein, ese ser natural vendría a ser de los europeos, ¿no? Y que bueno, que él pensaba que Hitler iba a ayudar a mantener el Dasein de Alemania y de los europeos. Digamos que hoy vivimos una ola pseudo-izquierdista, ¿no? Pero que nada aporta a los pueblos y a su liberación. Si uno ve a los principales cultores de estas corrientes decoloniales, no se va a encontrar mucha gente que haya hecho pintadas en las paredes o que haya repartido volantes. Y la verdad que a mí los filósofos me gustan que aprendan a pintar en las paredes, que aprendan a repartir volantes, a llevar palos en las marchas con los estandartes y si es necesario hacer seguridad, digamos, los intelectuales orgánicos. En definitiva, desde la Escuela de Frankfurt, desde los estructuralistas y ahora los decoloniales, abonan a la idea de un intelectual descomprometido de las luchas populares. Y me parece que en ese sentido solamente se puede pensar desde el centro de la lucha, el centro de la construcción política revolucionaria. Porque después, al margen de eso, se pueden decir cosas maravillosas.
y en realidad a lo que apuntan es a eso, a que solamente se puedan abonar organizaciones populares construidas por ángeles, o sea, las organizaciones populares que no existen. Las organizaciones populares se construyen con seres humanos, y ahí es donde la teoría marxista revolucionaria ha tenido grandes éxitos, éxitos que molestan a la burguesía, y por eso aparece cada tanto, así como fue en su momento el imperio de Tony Negri, ahora es la decolonialidad, ¿sí? Y cada década hay que leerse 40 libros para estar en la ola y después responderme. Pero en el fondo de la historia está el soplo permanente del marxismo, y seguramente más temprano que tarde vamos a volver a cambiar por nuestro fuego. Pues estas serían un poco las preguntas que tenía preparadas para que no nos extendiéramos mucho, pero si queréis añadir algo más, y también invitar a participar tanto en la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, como en Volver a Amar, a través de, sobre todo, de las redes sociales, estés donde estés. Ahora estamos todos en cuarentena, entonces ahí la forma que tenemos es esa. También estamos de forma conjunta, se ha hecho un curso que se está siguiendo también ahora mismo a través del canal de YouTube de Volver a Amar, pero igualmente sé que desde la Escuela Latinoamericana de Formación también se están realizando actividades, así que bueno, os dejo un poco para que invitéis a participar en estos espacios, también para añadir lo que queráis, un poco sobre lo que os parezca oportuno señalar. Si quieres empieza José Antonio, después Sergio. Bien, brevemente así le dejo elegido el cierre. Agradezco, Carmen, esta invitación a la revista La Comuna. Yo, digamos, sí, lo que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube El App Argentina, donde tenemos algunos videos que hemos desarrollado explicativos de algunas cuestiones. Sí, decirle que, bueno, que José Antonio Ejido tiene todo mi corazón allá en España, porque yo sé la clase de camarada que es, su inquebrantable fe, y aparte puedo hablar de corrido. Yo lo veo en los reportajes en Russia Today, en Hispan TV, y digo, ¿cómo hace para hablar de corrido? Quiere decir que yo soy psicólogo, ya tengo el cerebro medio esponjado. El hombre tiene una capacidad de integrar, lo veo dando las clases, y realmente tiene la capacidad de integrar y hablar de corrido envidiable, realmente, digamos, pero más allá de la chanza, es un camarada clarísimo, y con una actitud y una moral revolucionaria digna de que la imitemos, ¿sí? Por último, yo lo que quiero plantear, y el punto fuerte, que creo que es un poco complementario entre la LAF y Volver a Marx, es que nosotros, yo traté un poco de meterme con el tema del desarrollo del marxismo, y con muy buen tino, José Antonio dice, acá lo que tenemos que hacer es dar el ABC, y me parece que si seguimos con esta sinergia, vamos a poder complementarnos muy bien. ¿Y cuál es la cuestión que he visto yo, y quiero ser muy breve en esto? El marxismo se ha quedado, digamos, porque ha abandonado su propio método. Engels plantea que el marxismo recibe la fuerza y la energía de 3 descubrimientos científicos. El primer principio de la termodinámica, nada se pierde, todo se transforma, la teoría celular, y por supuesto en el 59, cuando escribe la contribución a la crítica de la economía política Marx, sale la evolución de las especies de Darwin, que fue para ellos un subidón enorme de energía. Por acá pasa la cosa. ¿Qué pasó? En 1865 aproximadamente empieza a desarrollarse el segundo principio de la termodinámica, y ese no pudo ser integrado en el marxismo, porque Engels se pelea con ese bendito segundo principio, y que dice que el universo tiende a la entropía, es decir, al desorden, a la desorganización. El universo pierde cuerda. Y ahí es como si en una ruta se nos empiezan a quedar trabados los coches uno atrás del otro. Detrás de la teoría de la entropía se nos quedó la categoría de información. Detrás de la categoría de información, porque la información es lo contrario a la entropía. Información es medida del orden, entropía es medida del desorden. Detrás de la información se nos quedó trabada la cibernética. ¿Por qué? Porque la cibernética investiga cómo la información trabaja y permite dirigir los sistemas humanos, animales o maquinarias. ¿Sí? Detrás se nos clavó entonces la teoría de la complejidad y la teoría del caos, que mismos matemáticos soviéticos habían hecho toda la base para la teoría del caos, pero no la podíamos subir a nuestras categorías filosóficas porque estaban anquilosadas. Ya en 1965 el Che planteaba que el escolasticismo estaba frenando el desarrollo de nuestra filosofía. Lo mismo en psicología.
el psicoanálisis nos tragó la posibilidad de una psicología científica que habían desarrollado la Unión Soviética, Vygotsky, Luria, Leontiev y tantos otros que habían desarrollado una psicología de base científica. Entonces, se da la terrible paradoja de que la psicología está llenísima de dialéctica. La teoría de la complejidad, que habla de los sistemas dinámicos complejos, que relaciona los sistemas como puede ser una ciudad, un hormiguero, un cerebro y unas neuronas, un partido revolucionario, una revolución viva, digamos, una teoría maravillosamente dialéctica, que si Marx y Engels la vieran, yo creo que llorarían de la alegría. Nos agarran los marxistas posmoderneando en la cuarta dimensión, ¿sí? Y hablando, filosofando ebriamente, cuando en realidad lo que los pueblos necesitan es una teoría racionalmente desarrollada, ¿sí? Para ayudar a desarticular al imperialismo yanqui. Entonces, Lenin siempre se planteó, Marx se lo planteó, la carta Weidemayer 1852, toda mi investigación es para demostrar que vamos al socialismo y después al comunismo. Lenin cuando decía, estudien la subjetividad, estudien la evolución de las ideas, la evolución del psiquismo en los cuadernos filosóficos, nos daba una tarea que tenemos que retomar, porque Lenin sabía que nos iban a descalabrar por el plano de lo subjetivo. Bueno, acá estamos de vuelta, ya hemos dado vuelta a toda esta cuestión de sentido de inferioridad con los posmodernos, en la idea de que ellos tenían la idea de lo que era subjetivamente un ser humano y nosotros no. No, tienen una teoría vieja, atrasada, psicoanálisis, repiten vulgaridades. La psicología científica hoy se demuestra profundamente dialéctica y por ese camino es por donde tenemos que ir. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo creo que muy rápidamente decir que muchas gracias a la Comuna y a Carmen, muchas gracias a Sergio y a la ELAF. Creo que tenemos como dos necesidades educativo-ideológicas, ¿no? Una, avanzar en volver, digamos, a las bases elementales del marxismo-leninismo, pero necesitamos en las Españas dar a conocer la propuesta filosófica ideológica que nos hace la ELAF y que nos hace Sergio, porque España es un país con un alto nivel tecnológico y con un muy escaso nivel ideológico y moral. Tenemos que preparar las luchas a los cuadros de proletarios, de las organizaciones populares, sindicales, políticas, a los cargos institucionales, a los dirigentes de los movimientos de masas, y para eso hay que dar a conocer, digamos, las investigaciones que en torno al marxismo está haciendo la ELAF y Sergio Guili, y que está haciendo la Academia de Ciencias China, y está haciendo la Revolución Cubana, y está haciendo, en fin, varios centros mundiales de investigación del marxismo, de actualización, porque son las herramientas ideológicas que van a asegurar que demos con algún éxito luchas políticas venideras que cambien para bien esta sociedad, y que la cambien y que dejemos de ser una sociedad imperialista, ideológicamente avanzada y moralmente desastrosa. Para eso contamos con la Comuna como un órgano muy importante de difusión, contamos con la ELAF como nuestro hermano mayor de Allende los Mares, se decía antes, y tenemos que construir aquí nuestras estructuras. La asociación Volver a Marx, que hay que reforzarla, hay que llamar a muchos comunistas de dentro y de fuera de varias organizaciones para construirla, volver a nuestros rudimentos ideológicos abandonados y tratar de crear cuadros, preparar cientos y miles de cuadros. Nada más. Y nada menos. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Estamos en contacto y aquí al servicio y a disposición para todo lo que haga falta, y seguimos adelante y hasta la victoria siempre. Muy bien.